Nunca pensé que el silencio pudiera sentirse tan pesado. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras ponía 2 tazas sobre la encimera, una para mí, una para David. Habían pasado 3 meses desde la muerte de su padre, 3 meses desde que mi hijo se mudó de nuevo a la casa familiar temporalmente para ayudarme a sobrellevar el duelo. Pero, en algún momento, entre las flores del funeral marchitándose y las tarjetas de pésame acumulando polvo, algo había cambiado en mi chico, algo que aún no podía nombrar. Serví el café, un solo fuerte, como le gustaba a Ernesto, como todavía lo hacía por costumbre, y esperé. Los pasos de David resonaron desde el piso de arriba, deliberados y distantes. Cuando apareció en el umbral, ya estaba vestido para el trabajo, con la corbata perfectamente anudada y la expresión cuidadosamente neutra. «Buenos días, cariño», dije, deslizando su taza por la encimera. Estaba pensando que hoy podríamos revisar el despacho de papá. Aún quedan algunos papeles. Mamá, su voz cortó mis palabras como un portazo. Tenemos que hablar. Algo frío se instaló en mi pecho. No miedo exactamente, sino reconocimiento. El mismo tono que había usado cuando tenía 16 años y había estrellado el coche. La misma distancia cautelosa en sus ojos cuando me contó sobre su divorcio hace 2 años. Yo conocía esa voz. Era la voz de alguien a punto de dar malas noticias mientras se protegía del desorden que éstas crearían. No tocó el café. En cambio, sacó su móvil, navegó por algo, luego lo colocó boca abajo sobre la encimera entre nosotros, como una prueba en un juicio al que yo no sabía que estaba asistiendo. «He estado pensando en tu situación», comenzó, y de inmediato odié cómo dijo «tu situación», como si mi duelo fuera un problema a resolver en lugar de una herida que atender. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. El mantenimiento, el IBI, los recuerdos. No es sano para ti estar dando tumbos por aquí sola. Rodeé mi taza de café con las manos, buscando su calor. David, esta es mi casa. Tu padre y yo construimos una vida aquí. Te criamos aquí. No estoy lista para... Mamá, escúchame. Se inclinó hacia adelante, y por un momento vi al niño que solía subirse a mi regazo cuando las tormentas lo asustaban. He encontrado una maravillosa residencia de mayores a solo 20 minutos. Tienen jardines, actividades, otra gente de tu edad. Tendrías tu propio apartamento, pero con apoyo cuando lo necesites. Es perfecta para alguien en tu etapa de la vida. Etapa de la vida. Como si tener 68 años y ser viuda automáticamente me trasladara a una sala de espera para el final. Como si ya estuviera medio muerta y simplemente no lo supiera aún. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma, dije en voz baja. Y de esta casa. Él suspiró, esa exhalación de resignación que me hacía sentir como una hija difícil. Mamá, sé realista. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste la caldera? ¿O la cubierta? Papá se encargaba de todo eso, y ahora, mira, estoy intentando ayudarte. Esta casa se está cayendo a pedazos. Miré alrededor de la cocina donde había preparado miles de comidas, donde le había ayudado con los deberes en la mesa de madera desgastada, donde Ernesto y yo habíamos compartido nuestro último café juntos, un martes por la mañana de febrero. Puede que las paredes necesitaran una mano de pintura, y sí, había ese goteo persistente en el baño de arriba, pero, cayéndose a pedazos, esta casa estaba llena de vida, de memoria, de amor que se había filtrado hasta sus cimientos. Si le gustan las historias emocionantes, por favor, suscríbase. Estamos intentando llegar a los 1000 amigos aquí. Y dígame, ¿desde qué ciudad nos está viendo? Además, continuó David, volviendo a alisar su corbata, una manía nerviosa que había desarrollado durante su proceso de divorcio. Andrea y yo hemos estado hablando de ampliar la familia. Vamos a necesitar más espacio. Y con los precios de la vivienda como están, dejó la frase en el aire, pero la implicación se cernía entre nosotros como el humo. Ah, ahí estaba, la verdadera razón detrás de esta repentina preocupación por mi bienestar. Mi hijo y su nueva esposa necesitaban una casa más grande, y aquí estaba este chalet de 4 dormitorios perfectamente bueno con una sola mujer mayor dando tumbos dentro. ¡Qué ineficiente! ¡Qué derroche! «Esta es mi casa, David», repetí, y mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. «Tu padre y yo. Papá ya no está, mamá». Las palabras golpearon como un puñetazo. Se fue hace 3 meses, y no puedes seguir viviendo en el pasado. No puedes mantener esta casa como una especie de santuario.
Dejé mi café con cuidado, temerosa de que mis manos temblaran. A través de la ventana, podía ver el jardín donde Ernesto había plantado rosales por nuestro 30º aniversario. Necesitaban poda, pero aún estaban floreciendo. Cosas resistentes que sabían cómo sobrevivir incluso después de que el jardinero se hubiera ido. Necesito tiempo, dije finalmente. Es una gran decisión, y no puedo simplemente... David miró su reloj. Mira, tengo que irme a trabajar, pero hablaremos más de esto esta noche. Ya he programado una visita a la residencia Claros de Luna para el jueves. Solo para mirar, ¿de acuerdo? Solo para ver qué hay disponible. Me besó la frente rápidamente, de la manera en que se acaricia a un perro, y se dirigió a la puerta. Escuché el coche arrancar, lo escuché alejarse, dejándome sola con 2 tazas de café y la lenta y creciente comprensión de que mi hijo había dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como un obstáculo para su futuro. Esa noche, cuando David regresó del trabajo, era diferente, con un propósito, decidido. Había traído a Andrea con él, una rubia menuda con ojos sinceros que hablaba con el tono suave y condescendiente, generalmente reservado para niños y ancianos. «Señora Martínez», dijo Andrea, instalándose en el sillón favorito de Ernesto sin preguntar. Una pequeña presunción que se sintió como una bofetada. «David me ha hablado mucho de usted. Ambos estamos muy preocupados porque viva aquí completamente sola. Señora Martínez, no Elena, no mamá, ni siquiera la madre de David, solo señora Martínez, como si yo fuera una vecina que apenas conocían en lugar de la mujer que había dado a luz a su marido, que lo había criado, que lo había sostenido durante cada fiebre y desengaño de sus primeros 25 años. Agradezco vuestra preocupación, dije con cautela, pero me estoy arreglando muy bien. David y Andrea intercambiaron una mirada, una de esas conversaciones sin palabras que tienen las parejas casadas, llena de cejas levantadas y sutiles inclinaciones de cabeza. La reconocí porque Ernesto y yo solíamos hacer lo mismo, aunque nunca sobre su madre, nunca sobre nadie a quien se suponía que debíamos amar incondicionalmente. «Mamá», dijo David, y había una nueva firmeza en su voz, el tono de un padre hablando a un niño terco. Condujimos hasta Claros de Luna de camino aquí. Es precioso. Jardinería profesional, un vestíbulo encantador, y tienen lista de espera. Si no actuamos pronto, ¿condujisteis hasta allí sin mí? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, revelando la herida que tanto me esforzaba por ocultar. ¿Estáis haciendo planes sobre mi vida sin incluirme? Andrea se inclinó hacia adelante con empatía practicada. Solo queríamos asegurarnos de que valía la pena antes de pedirte que lo visitaras. Sabemos lo difícil que debe ser esta transición para ti. Transición. Como si toda mi vida fuera solo una fase que gestionar, un problema a resolver con el papeleo y los pagos mensuales correctos. Quería decirles que esto no era una transición, sino que me estaban quitando mi casa, se cuestionaba mi independencia, y mis elecciones las estaban tomando personas que me veían como una carga en lugar de como una persona. En cambio, dije, no he accedido a ninguna transición. El silencio que siguió fue denso con frustración tácita. David se frotó la frente, un gesto tan reminiscente de su padre que me dolió el pecho, pero donde la versión de Ernesto había sido reflexiva, contemplativa, la de David se sentía impaciente, molesta. «Mira, mamá», dijo finalmente, «sé que es difícil, pero tienes que entender. Andrea y yo estamos comenzando nuestra vida juntos. Necesitamos espacio para la familia que estamos planeando, y honestamente, tiene sentido para todos. Tú obtienes el cuidado y la comunidad que necesitas, y vosotros obtenéis mi casa», terminé en voz baja. Las mejillas de Andrea se sonrojaron. «No es así, señora Martínez. Estamos pensando en lo que es mejor para todos los involucrados». «¿De verdad?», pregunté, y por primera vez esa noche, mi voz tenía algo de acero, porque, desde donde yo estoy, parece que estáis pensando en lo que es más conveniente para vosotros. David se levantó bruscamente, su paciencia finalmente agotada. «Mamá, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Estamos intentando ayudarte. ¿Quitándome mi casa? Dándote una mejor opción». Las palabras salieron más fuerte de lo que pretendía, y por un momento, ambos nos miramos en shock. Este era David, mi chico gentil que había llorado cuando accidentalmente pisó una oruga a los 6 años.
que nunca me había levantado la voz, ni siquiera durante los peores años de su adolescencia. Se pasó la mano por el pelo, pareciendo de repente más joven. Lo siento, no quise... Mira, ¿podemos ir a ver el sitio? ¿Solo mirar? ¿Qué daño podría hacer? Quería decirle que mirar era el primer paso hacia la partida, que aceptar visitar Claros de Luna era aceptar la posibilidad de abandonar todo lo que Ernesto y yo habíamos construido juntos. Pero mi hijo me estaba mirando con tanta súplica en sus ojos, ojos que eran los ojos de Ernesto, el mismo marrón cálido que me había mirado con amor durante 37 años. Está bien, dije finalmente. Voy a mirar, pero no prometo nada más. El alivio en sus rostros era tan obvio que resultó casi insultante. Habían conseguido lo que buscaban, mi conformidad, envuelta en compromiso. Andrea incluso dio una palmada con las manos, como si acabara de aceptar algo maravilloso en lugar de estar considerando el desmantelamiento de toda mi existencia. Durante las siguientes semanas, las visitas se convirtieron en un patrón. David venía después del trabajo, a veces con Andrea, a veces solo, y cada vez la conversación volvía de alguna manera a Claros de Luna, a mi situación, a lo que era mejor para todos los involucrados. El lenguaje era siempre suave, cariñoso, pero por debajo había una suposición que nunca se había dicho en voz alta, que mis preferencias, mis sentimientos, mi profundo apego a esta casa eran obstáculos a superar en lugar de consideraciones a respetar. Empezaron a traer folletos, panfletos brillantes llenos de personas mayores sonrientes participando en clases de cerámica y paseos por el jardín, luciendo realizadas de maneras que parecían tanto artificiales como vagamente amenazantes. «Mira, mamá», decía David, extendiendo las páginas a color sobre la mesa de mi cocina. «Tienen clubes de lectura y noches de cine, e incluso hay un salón donde puedes arreglarte el pelo». Como si no pudiera leer libros en mi propia casa, ver películas en mi propio salón, o conducir yo misma a mi peluquería, a la que había estado yendo durante 15 años, y donde María sabía exactamente cómo me gustaba el corte, sin que tuviera que explicárselo a extraños que me veían como solo otra mujer mayor que necesitaba ser gestionada. La parte más dolorosa era lo cuidadosamente que evitaban reconocer lo que realmente era esto. Nunca decían, «Queremos tu casa». Nunca decían, «Eres un inconveniente». En cambio, envolvían su deseo en preocupación, su impaciencia en amor, sus planes en lo que insistían era mi propio mejor interés. Y empecé a preguntarme si así era como sucedía, si así era como los hijos se convencían a sí mismos de que abandonar a sus padres era en realidad una bondad, si así era como el amor se redefinía como eficiencia, cómo el cuidado se convertía en gestión. Cómo una vida de sacrificio se pagaba con una presión suave e implacable para que me quitara de en medio. El jueves llegó más rápido de lo que quería. David me recogió a las 10 de la mañana, su coche recién lavado oliendo al ambientador de pino que Andrea prefería. Otra pequeña eliminación de los olores familiares que solían llenar nuestros vehículos familiares. El camino a la residencia Claros de Luna fue silencioso, excepto por las indicaciones del GPS, y los comentarios ocasionales de David sobre el tráfico o el tiempo, temas seguros que no llevarían a discusiones ni lágrimas. Cuando entramos en la entrada circular, tuve que admitir que el lugar era bonito de una manera aséptica y perfecta de catálogo. Céspedes cuidados, jardinería profesional, una fachada que lograba parecer elegante e institucional a la vez. Un discreto cartel anunciaba «Claros de Luna, una comunidad de cuidados», en una tipografía serif, que probablemente fue probada en grupos focales para transmitir sofisticación y calidez. Pero al salir del coche, respirando un aire que no olía a nada en particular, ni a rosas del jardín de Ernesto, ni a lilas del árbol que plantamos cuando David comenzó el parvulario, ni a la mezcla familiar de hogar y memoria, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No se rompía, exactamente, sino que se endurecía, como el agua que se convierte en hielo, expandiéndose a medida que se transformaba en algo que ya no podía ser moldeado solo por una presión suave. ¿Lista, mamá?, preguntó David, ofreciéndome su brazo con el tipo de cuidado solícito reservado habitualmente para los inválidos. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un extraño con el rostro de mi hijo. Alguien que había aprendido a sonreír mientras planeaba mi exilio, que había dominado el arte de amarme lo justo para que su traición se sintiera como bondad. Sí,
dije, tomando su brazo porque negarme solo retrasaría lo inevitable. Terminemos con esto. La guía turística era una mujer llamada Jennifer, con el tipo de actitud agresivamente alegre que me hacía sospechar que había practicado este discurso cientos de veces antes. Llevaba una chaqueta de blazer azul pastel y zapatos sensatos. Su sonrisa tan brillante que parecía tener su propia fuente de energía. «Bienvenida a Claros de Luna», corrió mientras entrábamos en el vestíbulo. «Estoy tan emocionada de mostrarle nuestra hermosa comunidad. Le va a encantar estar aquí, señora Martínez». El vestíbulo era exactamente lo que cabría esperar. Suelos de mármol que hacían clic bajo nuestros pies, muebles de cuero dispuestos en grupos de conversación que parecían no haber albergado nunca una conversación real, y flores frescas que probablemente se reemplazaban 2 veces por semana, lo necesitaran o no. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos, el tipo de arreglos instrumentales anodinos diseñados para calmar sin involucrar realmente las emociones de nadie. «Ahora, señora Martínez», continuó Jennifer con un portapapeles en la mano como un arma de eficiencia. «David me ha hablado mucho de usted. Mencionó que ha estado viviendo sola desde el fallecimiento de su esposo y que está lista para un cambio. Lista para un cambio». Miré a David, que tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. ¿Cuándo había dicho yo que estaba lista para algo, excepto para que me dejaran sola en mi propia casa? «Empecemos con nuestras áreas comunes», dijo Jennifer, guiándonos por un pasillo revestido con pinturas de flores en acuarela que podrían haberse comprado por docenas en cualquier catálogo de suministros de hotel. «Esta es nuestra biblioteca. Tenemos más de 3,000 libros, y a nuestros residentes les encantan nuestras discusiones semanales. La biblioteca era bastante agradable, supongo. Estanterías del suelo al techo llenas de libros que parecían sospechosamente impecables, como si fueran más para decoración que para lectura. Algunas personas mayores estaban sentadas en sillones, pero no leían, miraban por las ventanas o dormitaban con libros abiertos en sus regazos como atrezzo en una obra sobre la satisfacción. «Y esta es nuestra sala de actividades», continuó Jennifer, su entusiasmo nunca decayendo. «Tenemos clases de arte, bingo, noches de cine y bailes sociales todos los viernes. Siempre hay algo divertido sucediendo en Claros de Luna». Divertido. La palabra se sentía ajena en este contexto. La sala de actividades estaba llena de mesas redondas y sillas plegables, todo diseñado para una fácil limpieza y máxima eficiencia. Un tablón de anuncios mostraba un calendario de eventos que se leía como un campamento de verano para personas mayores, acuarela de miércoles, trivial de jueves, fitness de viernes, como si envejecer significara regresar a la infancia, donde tus días debían ser estructurados por otra persona y tu entretenimiento alimentado con cuchara en porciones digeribles. «Mamá, mira esto», dijo David, señalando a un grupo de mujeres que trabajaban en lo que parecía ser un rompecabezas. «¿Verdad que parece agradable? Actividades sociales con gente de tu edad, gente de mi edad, como si la edad fuera lo único que importara en la amistad, como si debiera estar agradecida por cualquier compañía siempre que los participantes hubieran nacido dentro de la misma década». Pensé en mi vecina Isabel, que era 15 años más joven, pero entendía mi sentido del humor mejor que nadie. Pensé en Marcos, el joven padre de al lado que siempre me saludaba cuando me veía en el jardín, y a veces traía a su pequeño para que viera las flores. La edad nunca había sido el factor definitorio en ninguna relación que yo hubiera valorado. «Y aquí está nuestro comedor», anunció Jennifer, llevándonos a un espacio que parecía un restaurante de hotel. Todo colores neutros y muebles prácticos diseñados para acomodar sillas de ruedas y andadores. Tenemos 3 comidas al día preparadas por nuestro personal de cocina profesional, además de aperitivos disponibles todo el día. No más preocupaciones por ir de compras o cocinar. No más cocinar. Como si preparar comidas fuera una carga en lugar de uno de los últimos actos creativos que me quedaban. Una de las pocas formas en que todavía me sentía útil y productiva. Pensé en mi cocina en casa, donde sabía exactamente qué quemador se calentaba más rápido y qué especiero contenía lo que necesitaba sin mirar, donde podía hacer el asado de ternera favorito de Ernesto de memoria, o probar una nueva receta que había recortado de una revista, o hornear galletas para el cartero que siempre se tomaba un momento extra para preguntar cómo me iba. «El menú rota cada 2 semanas», continuó Jennifer,
y nos adaptamos a todas las restricciones dietéticas. A nuestros residentes simplemente les encanta no tener que pensar más en la planificación de comidas. No tener que pensar. Ahí estaba de nuevo. Esta suposición de que pensar, planificar, tomar decisiones, era algo de lo que liberarse en lugar de algo que preservar. Que la independencia era una carga que levantar en lugar de una dignidad que mantener. Recorrimos un apartamento piloto, un pulcro espacio de un dormitorio que lograba sentirse a la vez estrecho y estéril, a pesar de su metraje adecuado. Todo era beige y burdeos, colores elegidos por comité para no ofender a nadie, y no inspirar a nadie tampoco. La cocineta tenía una nevera pequeña y un microondas, como si a los residentes se les pudiera confiar un simple recalentamiento, pero nada que requiriera habilidades culinarias reales. Por supuesto, usted traería sus propios muebles, explicó Jennifer, aunque el espacio era tan pequeño que la mayor parte de la acumulación de objetos significativos de toda mi vida tendría que ser abandonada. Muchos de nuestros residentes encuentran que esta es una oportunidad perfecta para reducir y simplificar sus vidas. Simplificar. Otro eufemismo para la pérdida, para rendirse, para aceptar que la vida que habías construido durante décadas era demasiado complicada para que tu capacidad disminuida la manejara. ¿Dónde pondría mi piano?, pregunté, pensando en el viejo piano vertical que había sido de mi madre, donde todavía tocaba himnos los domingos por la mañana y villancicos en diciembre. La sonrisa de Jennifer se desvaneció por un momento. Bueno, nuestra sala de actividades tiene un hermoso piano que los residentes pueden usar durante las horas designadas. Horas designadas. No podría tocar el piano de mi madre cuando me apeteciera. No podría sentarme a las 11 de la noche, cuando me atacara el insomnio, y trabajar en una pieza que me recordara tiempos mejores. Tendría que programar mi música, solicitar permiso para el simple consuelo de las teclas familiares bajo mis dedos. ¿Y qué pasa con las mascotas?, pregunté, aunque no tenía ninguna, pero Ernesto y yo siempre habíamos hablado de tener un gato cuando se jubilara, y la pregunta parecía importante de alguna manera. Tenemos un programa de perros de terapia visitantes, respondió Jennifer con el mismo tono alegre. A los residentes les encantan las visitas semanales de animales de terapia certificados. Visitas semanales. Afecto programado. Amor solo con cita previa. Mientras caminábamos de regreso al vestíbulo, David parecía cada vez más emocionado por lo que habíamos visto. «Mamá, esto es perfecto para ti», dijo, con su voz portando el alivio de alguien que había encontrado la solución a un problema particularmente molesto. «Todo lo que necesitas. Todo en un solo lugar. No más preocupaciones por el mantenimiento o las comidas o por estar sola todo el tiempo». Pero yo no estaba sola todo el tiempo. Tenía a Isabel al lado, que me traía sopa cuando tenía un resfriado y me pedía prestada la escalera cuando necesitaba limpiar los canalones. Tenía a Marcos y su familia, que a veces me dejaban cuidar a su pequeño cuando necesitaban una noche de cita. Tenía a María en la peluquería, que me había estado cortando el pelo durante 15 años, y conocía todo el cotilleo del vecindario. Tenía al doctor Pérez, que recordaba que yo prefería las citas por la mañana, y siempre preguntaba por mi jardín. Aquí tendría la implacable alegría de Jennifer y actividades programadas y gente de mi edad, pero nada más. Tendría seguridad y conveniencia y comidas que no elegía, servidas a horas que no establecía, en un lugar que se parecía a cualquier otro lugar diseñado para almacenar a los ancianos hasta que pudieran ser trasladados al siguiente nivel de cuidados. «¿Qué piensa, señora Martínez?», preguntó Jennifer mientras regresábamos al vestíbulo. «¿Está lista para unirse a nuestra familia de claros de luna?» Familia. La palabra se sintió como una burla. Las familias no cobraban cuotas mensuales por el privilegio de pertenecer. Las familias no tenían horas de visita y horarios de actividad. Las familias no te hacían renunciar a todo lo que te hacía sentir tú misma a cambio de la ilusión de seguridad. «Necesito pensarlo», dije, que era la forma educada de decir que preferiría vivir en mi coche antes que pasar mis años restantes siendo gestionada por extraños que confundían el cuidado con el control. La cara de David se descompuso ligeramente, y pude ver la decepción de Andrea, a pesar de que se había quedado en el coche. Habían esperado que esta visita cerrara el trato, que me abrumara con las obvias ventajas de la instalación, hasta que yo agradecidamente aceptara empacar mi vida
y mudarme a su solución pulcra y beige para mi inconveniente existencia. En el viaje a casa, David probó un enfoque diferente. Mamá, sé que es una gran decisión, pero tienes que admitir que te daría tranquilidad. No más preocupaciones por la casa, no más estar sola. A veces me gusta estar sola, dije en voz baja. Me gusta tener mi propio espacio, tomar mis propias decisiones sobre qué comer y cuándo comerlo. Me gusta tocar el piano a medianoche si no puedo dormir, y me gusta tener un jardín donde puedo cultivar lo que quiero en lugar de mirar el paisajismo de otra persona. Pero mamá, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿O tienes una emergencia médica? ¿O ¿y si vivo? Interrumpí, sorprendiéndome con la agudeza en mi voz. ¿Y si tengo 10 o 15 o 20 años más buenos? Y los paso todos almacenada en un lugar donde mi mayor decisión es si asistir a la clase de acuarela o al bingo. David guardó silencio el resto del viaje, y supe que lo había decepcionado, no solo por rechazar su solución, sino por negarme a desempeñar el papel que me había asignado. La madre anciana, agradecida que reconocía sus limitaciones y aceptaba con gracia los arreglos que su cariñoso hijo había hecho para su beneficio. Pero mientras entrábamos en mi entrada, al ver los rosales de Ernesto floreciendo junto al porche y notar que el gato del vecino estaba durmiendo la siesta de nuevo en mi macizo, sentí algo que no había experimentado en semanas, la feroz satisfacción de seguir teniendo algo por lo que luchar. Esa noche, David no vino, tampoco Andrea. Por primera vez en semanas, cené sola en mi mesa de la cocina. Una simple comida de huevos revueltos y tostadas que sabía mejor que cualquiera de la cocina institucional que había probado en Claros de Luna. El silencio no era solitario, era tranquilo. Nadie me estaba mirando comer, cronometrando mi ritmo o sugiriendo que quizás estaría más cómoda en el comedor con gente de mi edad. Pero la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, encontré a David en mi entrada antes de las 8, no llamando a la puerta, sino de pie junto a su coche con el teléfono pegado a la oreja. A través de la ventana de mi cocina, podía verlo pasear, gesticulando con la mano libre con los movimientos bruscos y frustrados que recordaba de sus años de adolescencia, cuando las cosas no salían como él quería. Cuando finalmente llegó a la puerta, su sonrisa estaba tensa en los bordes. «Buenos días, mamá. Traje café». Sostuvo un vaso de cartón del lugar caro del centro. El tipo de gesto que se suponía que debía suavizar cualquier golpe que viniera. ¿Podemos hablar? Le dejé entrar, aunque algo en su manera hizo que mi pecho se apretara con temor. Se sentó a la mesa de la cocina, pero no bebió el café que me había traído. En cambio, lo miró fijamente como si contuviera respuestas a preguntas que no quería hacer. Andrea y yo tuvimos una larga conversación anoche, comenzó, y supe inmediatamente que, fuera lo que habían discutido, no había sido sobre mi bienestar. Hemos estado pensando en las expectativas de cronograma. Expectativas de cronograma. El lenguaje se estaba volviendo más clínico, más distante. Ya no era su madre tomando una decisión difícil. Yo era un proyecto con plazos que debían gestionarse. Realmente necesitamos saber tus planes, mamá. El mercado de la vivienda está competitivo ahora mismo. Y si vamos a hacer una oferta por un sitio que funcione para nuestra familia, necesitamos saber cuándo estará disponible esta casa. Disponible. Como si mi hogar fuera un alquiler vacacional con horas de salida y calendarios de disponibilidad. David, dije con cuidado, te dije que necesitaba tiempo para pensar en Claros de Luna. Han pasado menos de 24 horas. Lo sé, y entiendo que esto es difícil para ti. Pero Andrea está embarazada. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Embarazada. Mi hijo iba a ser padre, y en lugar de alegría, mi primera emoción fue un amargo reconocimiento de que esta no era una noticia que se compartía, sino munición que se desplegaba. Felicidades, logré decir. Y lo dije en serio, a pesar de todo. Un nieto. Ernesto se habría emocionado tanto. ¿Cuándo nacerá el bebé? En enero. Por eso necesitamos instalarnos en un lugar más grande antes de que Andrea empiece a lucir mucho. Mudarse embarazada no es ideal, y realmente no podemos esperar mucho más para tomar nuestras decisiones de vivienda. Nuestras decisiones de vivienda, no mis decisiones de vivienda, las suyas. Como si mi futuro fuera solo una variable en su ecuación, un problema a resolver para que ellos pudieran seguir con su vida real. Ya veo, dije, aunque estaba empezando a ver mucho más de lo que David se daba cuenta. Mira, mamá,
Sé que Claros de Luna te pareció abrumador ayer, pero tienen lista de espera, y si no nos movemos rápido, podrías perder la oportunidad. Y honestamente, con un bebé en camino, Andrea y yo realmente necesitamos saber que tú estás instalada en un lugar seguro, donde la gente te esté cuidando. Seguro, donde la gente me estuviera cuidando. No donde yo fuera feliz, o realizada, o mantuviera la independencia por la que había luchado toda mi vida adulta. Simplemente segura, como un objeto de valor que necesitaba un almacenamiento adecuado. ¿Has considerado, dije lentamente, que quizás yo quiera involucrarme en la vida de mi nieto? Que quizás me gustaría ser la abuela que vive lo suficientemente cerca para cuidarlo, para ayudar cuando lo necesitéis, para ser parte del mundo diario de este niño en lugar de la anciana que visitan ocasionalmente en la residencia? La expresión de David cambió, un destello de algo que podría haber sido culpa antes de que sus facciones se endurecieran en la mirada paciente que usaba cuando explicaba conceptos complejos a personas que consideraba menos informadas. Mamá, de eso es exactamente de lo que estoy hablando. Estás pensando emocionalmente en lugar de prácticamente. Un recién nacido es mucho trabajo. Lo último que necesita Andrea es sentirse obligada a incluirte en el cuidado del niño cuando ya va a estar abrumada. Obligada a incluirme en el cuidado de mi propio nieto. Me levanté de la mesa, necesitando moverme, necesitando hacer algo con la rabia que se estaba acumulando en mi pecho como vapor en una tetera. Caminé hacia la ventana, mirando los rosales de Ernesto, centrándome en su obstinada belleza mientras luchaba por controlar mi voz. Lo que me estás diciendo, dije sin darme la vuelta, es que mi nieto estaría mejor con cuidadores contratados que con su propia abuela. Te estoy diciendo que Andrea y yo necesitamos espacio para descubrir la paternidad, sin sentir que somos observados y juzgados por alguien que cree que sabe más, porque crió a un niño hace 40 años. Hace 40 años, como si mi experiencia fuera historia antigua, irrelevante para la vida moderna, como si el niño que crié, el hombre sentado en mi cocina exigiendo que abandonara mi hogar, no fuera prueba de que tal vez, solo tal vez, yo sabía lo que estaba haciendo. Me di la vuelta para encararlo, y por un momento, nos miramos a través de una división que se sentía más ancha que los pocos metros de linóleo entre nosotros. David, dije en voz baja, ¿recuerdas cuando tenías 7 años y te rompiste el brazo al caerte de la bicicleta? Su ceño se frunció con confusión. ¿Qué tiene eso que ver con algo? ¿Recuerdas lo asustado que estabas en el hospital? ¿Cómo no dejabas que nadie más te tomara la mano durante las radiografías? Mamá, no veo... ¿Recuerdas lo que te dije mientras esperábamos que el médico te colocara el brazo? Se quedó en silencio por un momento, y pude verlo acceder a regañadientes a ese recuerdo, el niño pequeño asustado que había sido antes de que aprendiera a medir el amor en términos de conveniencia. Dijiste que a veces las cosas que nos ayudan a sanar duelen más que la herida original, dijo finalmente. Así es. Y te dije que las personas que más te quieren son las que te sostienen la mano a través del dolor, no las que toman el camino fácil. Volví a la mesa. Me senté frente a mi hijo y miré a unos ojos que eran los ojos de Ernesto, pero de alguna manera más vacíos de lo que los recordaba. Lo que me estás pidiendo que haga, continué, es el camino fácil, para ti. ¿Quieres que resuelva tu problema de vivienda desapareciendo en una institución donde puedas visitarme cuando sea conveniente y olvidarte de mí cuando no lo sea? Eso no es justo, mamá. Estoy tratando de asegurarme de que te cuiden. No, David, estás tratando de asegurarte de que alguien más te cuide, para que tú no tengas que preocuparte por ello. El silencio que siguió fue diferente de la tranquilidad cómoda que había disfrutado la noche anterior. Este silencio estaba lleno de verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Que mi hijo había aprendido a confundir el amor con la gestión, que de alguna manera se había convencido de que abandonarme era en realidad bondad, que la mujer que lo había sacrificado todo para criarlo, ahora se interponía en el camino de su felicidad. Tienes hasta el final de la semana, dijo finalmente, con la voz plana y profesional. Andrea y yo necesitamos una respuesta para el viernes para poder seguir adelante con nuestros planes. Un ultimátum, entregado en mi propia cocina, por el niño que yo había acunado para dormir durante los primeros 3 años de su vida. ¿Y si mi respuesta no es la que quieres escuchar? Entonces tendremos que explorar otras opciones. Otras opciones. La amenaza era sutil pero inconfundible. Si no cooperaba, si no aceptaba con gracia el exilio a Claros de Luna, él encontraría otras formas de obtener lo que necesitaba.
Formas legales, probablemente. Formas financieras. Formas que harían que mi situación actual pareciera generosa en comparación. Después de que se fue, me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo, mirando el café intacto que me había traído como ofrenda de paz. La costosa taza se había enfriado, el corazón de espuma que algún barista había dibujado en la leche disolviéndose en remolinos sin sentido. Pensé en el niño de 7 años con el brazo roto. Cómo se había aferrado a mi mano como si yo fuera lo único que se interponía entre él y el dolor insoportable. Pensé en el adolescente que había regresado a casa de su primer desengaño y sollozado contra mi hombro, mientras yo le acariciaba el pelo y le decía que algún día encontraría a alguien que mereciera su amor. Pensé en el joven que me había llamado todos los domingos durante la universidad, que había traído a sus novias a casa para mi aprobación, que me había pedido consejos sobre todo, desde entrevistas de trabajo hasta solicitudes de hipotecas. ¿Cuándo dejé de ser la persona a la que recurría en busca de sabiduría y me convertí en el problema que necesitaba resolver? Caminé por mi casa esa tarde como una mujer que se despide, tocando superficies que había pulido miles de veces, parándome en umbrales por los que había pasado durante décadas. La grieta en el azulejo del baño que Ernesto siempre había querido arreglar, pero nunca lo hizo. Las marcas de desgaste en el suelo de la cocina donde había arrastrado sillas de vuelta a la mesa, después de innumerables cenas familiares. Las marcas de altura en el marco de la puerta donde habíamos medido el crecimiento de David en cada cumpleaños hasta que se hizo demasiado guay para tales cosas. Esto no era solo una casa, era el repositorio de toda mi vida adulta, el testigo de cada alegría y pena, cada martes ordinario y cada celebración especial. Y David quería que me alejara de ella con la misma naturalidad con la que se salía de un hotel, pero mientras estaba en el estudio de Ernesto, rodeada de sus libros y las fotos de nuestra vida juntos, me di cuenta de algo con lo que David no había contado cuando emitió su ultimátum. Había olvidado que yo era la mujer que lo había criado para ser fuerte, para luchar por lo que importaba, para nunca rendirse cuando las cosas se ponían difíciles. De alguna manera se había convencido de que convertirme en viuda me había debilitado, que el duelo me había convertido en alguien que aceptaría cualquier migaja de dignidad que él estuviera dispuesto a ofrecer. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo. No sabían sobre la fuerza que proviene de 68 años de sobrevivir a lo que la vida te arroje, sobre la sabiduría que proviene de ver a las personas que amas cometer errores terribles y aprender cuándo salvarlos y cuándo dejarlos enfrentar las consecuencias. No sabían que su ultimátum no había roto mi espíritu, lo había despertado algo en mí que había olvidado que poseía. Esa noche, subí al desván por primera vez desde el funeral de Ernesto. La escalera de madera crujió bajo mi peso, pero se mantuvo firme, justo como todo lo demás en esta casa que David estaba tan ansioso por declarar que se estaba cayendo a pedazos. Motes de polvo bailaron en el haz de mi linterna mientras me dirigía hacia el rincón lejano, donde había guardado algo en lo que no había pensado en años. La caja metálica de archivos estaba exactamente donde la había dejado, debajo de los libros de texto universitarios de Ernesto y mi vieja máquina de coser. Mis dedos temblaron ligeramente al levantar la tapa, no por la edad o la debilidad, sino por el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Dentro había documentos que había esperado no necesitar nunca más, pólizas de seguros, escrituras de propiedad, extractos bancarios, toda la arquitectura financiera de una vida cuidadosamente construida durante décadas. Pero debajo de esas necesidades mundanas yacía algo que David nunca había sabido, algo que mantuve en privado incluso para Ernesto en los primeros años de nuestro matrimonio, la herencia de mi tía Carmen. Carmen había sido la hermana menor de mi padre, una solterona que había trabajado como secretaria durante 40 años y vivía tan frugalmente que todos asumieron que moriría tan pobre como había vivido. Pero Carmen había estado invirtiendo sus modestos cheques desde la década de 1940, comprando pequeñas cantidades de acciones en empresas en las que creía y manteniéndolas a través de décadas de altibajos del mercado. Me había dejado todo a mí, su sobrina favorita que siempre enviaba tarjetas de Navidad y recordaba los cumpleaños, con una condición: nunca debía contarle a nadie sobre la herencia a menos que fuera absolutamente necesario para mi independencia.
No permitas que ningún hombre, ni siquiera uno bueno, tome decisiones sobre este dinero. Había escrito en la carta que acompañaba su testamento. Guárdalo para ti, para cuando necesites recordar que no necesitas el permiso de nadie para vivir tu propia vida. En ese momento, pensé que su consejo era anticuado, incluso amargo. Ernesto y yo éramos recién casados entonces, locamente enamorados y convencidos de que la sociedad significaba compartir todo. Estuve a punto de contarle sobre el dinero una docena de veces, pero algo siempre me detenía. La feroz independencia de Carmen, quizás, o tal vez algún instinto que aún no entendía. Con los años, me había olvidado por completo, dejando que las inversiones se quedaran intactas mientras Ernesto y yo construíamos nuestra vida con su salario y mis pequeños ingresos por trabajos a tiempo parcial. Los extractos de cuenta llegaban trimestralmente, archivados automáticamente sin mucha atención. No fue hasta después de la muerte de Ernesto, cuando estaba revisando nuestras finanzas, que me di cuenta en lo que se había convertido la cuidadosa inversión de Carmen. Casi $500,000, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, para contratar ayuda cuando la necesitara, para mantener mi casa correctamente, para permanecer independiente hasta el día de mi muerte. Suficiente para hacer que las preocupaciones de David sobre mi seguridad financiera fueran irrelevantes, si tan solo lo supiera. Pero yo había guardado el secreto de Carmen durante 45 años, y sentada en el desván polvoriento con los extractos de cuenta en mis manos, finalmente entendí por qué me había hecho prometerlo. La independencia no se trataba solo de tener dinero, se trataba de tener opciones. Y en el momento en que otras personas supieran de tus recursos, empezarían a tomar tus decisiones por ti, empaquetando sus propios deseos como preocupación por tu bienestar. Pensé en Ernesto. ¿Cómo podría haber reaccionado si hubiera sabido sobre el dinero? ¿Habría insistido en que lo usáramos para una casa más grande, un coche mejor, ahorros universitarios para David? ¿Habría hecho planes cuidadosos y amorosos que erosionaron gradualmente mi autonomía en nombre de nuestro futuro compartido? Nunca lo sabría, y ahora no importaba. Lo que importaba era que David me veía como una carga, un problema a resolver, una anciana cuyos recursos menguantes la hacían dependiente de su buena voluntad. Había calculado mi valor basándose en lo que podía ver, mi modesta pensión de viuda, la equidad en una casa que necesitaba mantenimiento, y me había encontrado deficiente. No tenía idea de que yo podría comprar claros de luna si quisiera, que podría contratar a una compañera de vida o una ama de llaves a tiempo completo, que podría viajar por el mundo o renovar mi casa, o donar suficiente dinero a una organización benéfica para que una ala llevara el nombre de Ernesto y mío. Pero, lo que es más importante, no tenía idea de que preferiría vivir bajo un puente antes que aceptar ayuda de alguien que veía mi amor como obligación y mi presencia como inconveniencia. Bajé del desván y me preparé una taza de té, sentada a mi mesa de la cocina con el legado de Carmen extendido ante mí como una mano de cartas que había estado esperando 45 años para jugar. Afuera, el vecindario se estaba estableciendo en su ritmo vespertino, las luces de los porches encendiéndose, los olores de la cena flotando desde las ventanas abiertas, el sonido de los niños siendo llamados a casa para el baño, y los cuentos antes de dormir. Vida familiar normal, continuando a mi alrededor mientras yo planeaba mi escape de la familia que ya no me quería. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, no al abogado de la familia que había manejado el testamento de Ernesto, sino a la vieja abogada de Carmen, una mujer llamada Sara Casas, que había estado gestionando la cuenta de inversión desde la muerte de Carmen. Había hablado con ella exactamente una vez, en la lectura del testamento de Carmen, pero me recordó de inmediato. Señora Martínez, dijo cuando me identifiqué, ha pasado bastante tiempo. Espero que esté llamando porque finalmente está lista para aprovechar la generosidad de su tía. Creo que sí, dije. Pero primero, necesito entender algo. Si quisiera permanecer completamente independiente, asegurar que nadie pudiera forzarme a vivir en arreglos que no elegí, ¿qué requeriría eso? ¿Está en algún tipo de problema legal? Preguntó Sara. Su voz se agudizó con preocupación profesional. No es problema legal, exactamente. Problema familiar. Hubo una pausa, y cuando Sara volvió a hablar, su tono fue más suave. Ah, ya veo. Sabe, su tía Carmen se enfrentó a algo similar con su propia familia cerca del final de su vida.
Su sobrino seguía presionándola para que se mudara con su familia, ostensiblemente por su propio bien. Ella solía decir que las buenas intenciones no eran más que manipulación con mejor marketing. ¿Qué hizo ella? Se aseguró de tener opciones legales, financieras, médicas. Puso sistemas en marcha que garantizaban que nadie más pudiera tomar decisiones sobre su vida sin su consentimiento explícito. ¿Le gustaría explorar algunas de esas opciones? Por primera vez en semanas, sentí algo que podría haber sido esperanza. Sí, me gustaría. Hablamos durante más de una hora, Sara explicando las herramientas legales disponibles para alguien que quería proteger su independencia mientras aseguraba su propio cuidado. Testamentos vitales que especificaban exactamente qué tipo de intervención médica quería. Poderes notariales duraderos que podían revocarse si se usaban indebidamente. Estructuras financieras que proveerían para mi cuidado mientras mantenían el control firmemente en mis manos. Lo hermoso de tener recursos, dijo Sara, es que le da el poder de recompensar a las personas que realmente se preocupan por usted y de excluir a las que no. Después de colgar el teléfono, me senté en silencio durante mucho tiempo, pensando en David y Andrea y el nieto que venía. Pensé en el hijo que había olvidado cómo amar sin condiciones, que había aprendido a medir las relaciones en términos de conveniencia y carga. Pensé en Ernesto, que nunca conocería a su nieto, pero que habría entendido inmediatamente por qué no podía permitir que nuestro hijo cambiara mi independencia por su comodidad. Y pensé en Carmen, que murió sola pero libre, que me había dejado no solo dinero sino sabiduría sobre la diferencia entre soledad y abandono, entre independencia y aislamiento. Ya no era dolor, era claridad. David quería mi casa, mi conformidad, mi aceptación agradecida de cualquier arreglo que hiciera para mi futuro. Quería que yo fuera un problema con una solución, una obligación con fecha de caducidad, una madre cuyo amor venía sin el inconveniente de su presencia real. Pero yo tenía opciones que él no conocía, recursos a los que él no podía acceder, y casi 7 décadas de experiencia en sobrevivir a lo que la vida me arrojara. El viernes todavía estaba a 3 días de distancia. David esperaba una respuesta para entonces, mi rendición disfrazada de aceptación, mi exilio empaquetado como un nuevo comienzo. Iba a obtener una respuesta, de acuerdo, solo que no la que esperaba. Levanté el teléfono y marqué el número de Sara Casas nuevamente. ¿Sara? Soy Elena Martínez. He estado pensando en nuestra conversación y creo que es hora de honrar a mi tía apropiadamente. Me gustaría concertar una reunión para discutir algunos cambios significativos en mi situación de vida. Me alegra mucho oírlo, Elena. ¿Cuándo le gustaría venir? Mañana por la mañana, si es posible. Tengo algunos planes que hacer y no creo que deba esperar mucho más. Por supuesto. ¿Y Elena? Su tía estaría muy orgullosa. Después de colgar, caminé por mi casa una vez más, pero esta caminata se sintió diferente a la melancólica visita que había hecho el día anterior. Esta vez, no me estaba despidiendo de mi hogar. Estaba diciendo hola a las posibilidades que había olvidado que tenía. La casa era mía, las opciones eran mías, el futuro era mío para escribir, y había terminado de dejar que otras personas sostuvieran el bolígrafo. David me había dado un ultimátum, pensando que me obligaría a cumplir. En cambio, me había liberado. El jueves por la mañana llegó con un propósito inusual. Me vestí con cuidado, no con la ropa casual de una mujer que se había rendido, sino con la chaqueta azul marino y las perlas que había usado en ocasiones importantes durante mi matrimonio. Si iba a tomar el control de mi vida, quería parecer alguien que merecía respeto. La oficina de Sara Casas estaba en el distrito histórico del centro, en una casa victoriana reformada que lograba sentirse profesional y acogedora a la vez. Sara misma era más joven de lo que esperaba, quizás 50, con ojos inteligentes, y el tipo de trato directo que sugería que había tratado con muchas familias que confundían el amor con el control. Elena, dijo, levantándose de detrás de un escritorio cubierto con pulcras pilas de documentos. Me alegra mucho que llamara. Su tía Carmen hablaba a menudo de usted durante nuestras reuniones. Estaría encantada de saber que finalmente está lista para reclamar su independencia. Pasamos 2 horas revisando opciones que nunca supe que existían. Documentos legales que asegurarían que mis decisiones médicas siguieran siendo solo mías. Estructuras financieras que proporcionarían una excelente atención mientras mantenían las manos de David y sus buenas intenciones.
lejos de mis recursos. Lo más importante, un plan que me permitiría envejecer con gracia en mi propia casa, con ayuda profesional cuando la necesitara, sin entregar mi autonomía a nadie que creyera saber más. La clave, explicó Sara, es establecer todo antes de que nadie se dé cuenta de que necesita protegerse. Una vez que los miembros de la familia inician procedimientos legales, alegando que es incompetente o incapaz de tomar decisiones, se vuelve mucho más difícil mantener el control. ¿Es eso algo que David podría hacer?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Es algo que muchos hijos adultos hacen cuando se convencen de que la resistencia de sus padres a sus planes es evidencia de una capacidad disminuida, dijo Sara diplomáticamente. El amor hace que la gente haga cosas terribles a veces, especialmente cuando confunden ayudar con controlar. Cuando salí de su oficina, tenía un plan que habría enorgullecido a Carmen. Mis finanzas reestructuradas para proporcionar la máxima independencia, un equipo de profesionales, gestor de cuidados geriátricos, servicio de limpieza, personal de mantenimiento, listos para ayudarme a mantener mi hogar y mi dignidad. Protecciones legales que harían casi imposible que alguien me obligara a vivir en arreglos que no elegí. Lo más importante, tenía un cronograma. Todo estaría listo para el viernes por la tarde, solo horas antes de la fecha límite de David. El jueves por la noche, cociné la comida favorita de Ernesto, asado de ternera con zanahorias y patatas, la receta que había hecho tantas veces que podía prepararla con los ojos vendados. No porque me sintiera nostálgica, sino porque quería recordarme a mí misma cómo se veía realmente el amor. El amor era aprender las preferencias de alguien y honrarlas. El amor era aparecer constantemente, día tras día, sin llevar la cuenta. El amor era un sacrificio que no exigía gratitud, un cuidado que no requería conformidad. Ernesto me había amado de esa manera durante 37 años. Nunca sugirió que yo era demasiado problema, demasiado terca, demasiado incómodamente presente en su vida. Mientras cenaba sola en la mesa de mi cocina, una comida que sabía a memoria y esperanza combinadas, escuché un coche en la entrada. David, llegando para lo que probablemente pensó que sería otra sesión de presión disfrazada de conversación cariñosa. Pero cuando llamó, no me apresuré a responder. Terminé mi cena a mi propio ritmo, limpié mis platos correctamente, y solo entonces caminé hacia la puerta principal. A través del cristal, pude verlo mirar su reloj con la impaciencia de alguien cuyo horario estaba siendo interrumpido por una anciana desconsiderada. «Buenas noches, David», dije cuando finalmente abrí la puerta. «Esto es inesperado». «Hola, mamá. Sé que dije el viernes, pero quería pasar a ver cómo te encuentras con todo». Entró sin ser invitado, un hábito que se había desarrollado en las últimas semanas a medida que se había sentido más cómodo tratando mi hogar como su futura propiedad. Me encuentro muy bien, de hecho, mejor que en semanas. Algo en mi tono debe haber captado su atención, porque me miró más de cerca. «Pareces diferente esta noche». ¿Sí? Lo guié a la sala de estar, donde había colocado algunos de los extractos de inversión de Carmen sobre la mesa de centro, no de forma obvia, pero lo suficientemente visibles para que se diera cuenta si prestaba atención. Supongo que me siento más yo misma de lo que lo he hecho últimamente. David se acomodó de nuevo en la silla de Ernesto, pero esta vez yo permanecí de pie. Un pequeño cambio en la dinámica que hizo que me mirara con algo que podría haber sido confusión. «Mamá, sobre la conversación de mañana». «¿Qué conversación es esa, David?» «Tu decisión. Sobre claros de luna. Andrea y yo realmente necesitamos saber tus planes para que podamos seguir adelante con los nuestros». «Ah, sí, mi decisión». Caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde los rosales de Ernesto seguían floreciendo a pesar de haber sido descuidados durante semanas. «Dime algo, David. ¿Cuándo dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un obstáculo para tu felicidad?» «Mamá, eso no es justo. Todo lo que estoy haciendo es por tu propio bien». «¿Lo es?» Me di la vuelta para encararlo, y por primera vez en semanas, sentí todo el poder de mi propia presencia. «¿O es por el tuyo? No entiendo a dónde quieres llegar». «Creo que sí. Quieres esta casa, David. Me quieres almacenada de forma segura en algún lugar donde no tengas que pensar en mí muy a menudo. Quieres empezar tu familia sin el inconveniente de tratar con la mujer que sacrificó todo para criarte». Su rostro se puso rojo. «Eso no es verdad, y no es justo.
Estoy tratando de ayudarte. ¿Quitándome mi casa? ¿Desestimando mis preferencias? ¿Dándome ultimátums en mi propia cocina? ¿Asegurándome de que estés segura y cuidada? ¿Segura de qué, exactamente? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De vivir mi propia vida? ¿De ser algo más que una anciana agradecida y obediente que conoce su lugar? David se levantó bruscamente, su paciencia finalmente agotada. Bien, ¿quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Esta casa es demasiado grande para ti. Te estás haciendo mayor, lo admitas o no, y algo va a pasar eventualmente. Y cuando suceda, cuando te caigas por estas escaleras o tengas un derrame cerebral sola en tu dormitorio, ¿adivina quién va a recibir la llamada? ¿Adivina quién va a dejarlo todo para lidiar con la emergencia que podrías haber prevenido tomando decisiones más inteligentes ahora? Y de eso se trata realmente, ¿no? Dije en voz baja. No de mi seguridad, de tu conveniencia. Se trata de ser realista. Se trata de que quieres controlar mi vida para no tener que preocuparte de que interfiera con la tuya. El silencio que siguió fue denso con verdades que ambos habíamos estado evitando. David me miró como si viera a una extraña, y quizás lo era. Quizás se había acostumbrado tanto a pensar en mí como en un problema a resolver que había olvidado que yo era una persona con pensamientos, sentimientos y derechos que existían independientemente de su nivel de comodidad. ¿Sabes qué, mamá?, dijo finalmente, con la voz fría de una manera que nunca había escuchado antes. Quizás Andrea tenía razón. Quizás eres demasiado terca y egoísta para aceptar ayuda cuando se te ofrece. ¿Andrea dijo eso de mí? Dijo que parecías empeñada en dificultar las cosas para todos, y que quizás deberías simplemente dejarte lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían, no porque fueran crueles, sino porque revelaron cuán completamente me habían transformado en sus mentes, de la amada esposa de Ernesto y la devota madre de David a una anciana inconveniente cuyos sentimientos no importaban tanto como sus planes. Ya veo, dije, y de verdad lo vi. Vi que ya no se trataba de amor, si es que alguna vez lo fue. Se trataba de posesión y control, y de la crueldad casual que la gente se autoconvence de que es bondad cuando sirve a sus propósitos. Mañana es viernes, mamá, dijo David, dirigiéndose a la puerta. Andrea y yo necesitamos una respuesta real, no más evasivas y manipulación. Manipulación. La acusación era tan perfectamente irónica que casi me reí. Él estaba quedándose con mi casa, amenazando mi independencia y presionándome para que aceptara el exilio a una instalación que nunca elegí. Pero yo era la manipuladora por querer tiempo para considerar mis opciones. Después de que se fue, me senté en la sala de estar durante mucho tiempo, no sintiendo lástima por mí misma, sino maravillándome de cuán completamente se había clarificado la situación. No había compromiso que alcanzar, ni término medio que encontrar. David y Andrea querían lo que querían, y mis preferencias eran simplemente obstáculos a superar, pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que ser viuda me hacía débil, que el duelo me había vuelto sumisa, que mi amor por ellos me haría sacrificarlo todo para evitar conflictos. Habían olvidado que yo era la sobrina de Carmen, la socia igualitaria de Ernesto y la madre de David, una mujer que había pasado 68 años aprendiendo a sobrevivir y prosperar en un mundo que constantemente la subestimaba. La mañana del viernes hice una última llamada a Sara Casas. «Todo está listo por este lado, Elena», dijo. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». «Bien. Su tía estaría muy orgullosa. Está a punto de mostrarles exactamente cómo se ve la independencia». Colgué el teléfono y miré alrededor de mi cocina una vez más, no con tristeza, sino con satisfacción. Pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría en mis propios términos, con mi dignidad intacta y mis decisiones firmemente en mis propias manos. David quería una respuesta al final del día. Iba a recibir una que lo cambiaría todo. El viernes llegó con esa claridad otoñal y fresca que hacía que todo pareciera más nítido, más definido. Pasé la mañana en mi jardín, cortando las últimas rosas de la temporada, las rosas de Ernesto, aún floreciendo a pesar de la suposición de todos de que no podía mantenerlas correctamente. Las arreglé en el jarrón de cristal que recibimos como regalo de bodas, colocándolas en la mesa del comedor donde David y Andrea las verían cuando llegaran.
Un pequeño recordatorio de cómo era el amor cuando era paciente y duradero, cuando florecía año tras año sin exigir nada a cambio, excepto cuidado y atención básicos. A las 2 en punto, escuché su coche en la entrada. A través de la ventana, los vi sentarse por un momento, probablemente preparándose para lo que asumían que sería una conversación difícil con una anciana terca, que no sabía lo que era mejor para ella. David se alisó la corbata, esa manía nerviosa otra vez, mientras Andrea se revisaba el maquillaje en el espejo del pasajero. No tenían idea de que estaban a punto de entrar en una conversación completamente diferente a la que habían planeado. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, recibiéndolos con una sonrisa que era genuinamente cálida por primera vez en semanas. David, Andrea, por favor, pasad. He preparado café. Intercambiaron esa mirada de nuevo. La comunicación sin palabras de personas que pensaban que entendían la situación en la que estaban entrando. Andrea llevaba una carpeta de cartulina, probablemente llena de folletos y formularios de solicitud de claros de luna, lista para ayudarme a llenar el papeleo una vez que aceptara lo inevitable. «Pareces animada hoy, mamá», dijo David con cautela mientras se instalaban en la sala de estar. «Espero que eso signifique que has tenido tiempo para pensar con claridad sobre tus opciones». «Oh, lo he hecho», le aseguré, sirviendo café de la buena vajilla de porcelana, otro regalo de bodas que había sobrevivido a 45 años de uso diario y cuidado atento. «He pensado muy claramente sobre muchas cosas esta semana». Andrea se inclinó ansiosamente. «Hemos traído información adicional sobre claros de luna», dijo, abriendo su carpeta. «Hay algunas fotos maravillosas de los jardines, y descubrimos que tienen lista de espera para los apartamentos más bonitos, así que si nos movemos rápido». «Andrea», interrumpí suavemente, «agradezco tu entusiasmo, pero tengo algo que debo deciros a ambos antes de que discutamos cualquier plan». Algo en mi tono debió haber registrado, porque David dejó su taza de café y me prestó toda su atención por primera vez en semanas. «He tomado algunas decisiones sobre mi futuro», continué, instalándome en mi propia silla con la calma confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Decisiones que podrían sorprenderos. Mamá, si has decidido ser razonable acerca de claros de luna», comenzó David. «No, David. He decidido ser razonable acerca de mi vida, mis opciones, mi independencia». Busqué la carpeta que había preparado, sacando los documentos que Sara Casas me había ayudado a organizar. «Veréis, hay algunas cosas sobre mi situación financiera que no sabéis. Cosas que he mantenido en privado porque creía que los miembros de la familia deberían confiar en el juicio del otro sobre decisiones importantes». Los ojos de David se entrecerraron ligeramente mientras trataba de leer los papeles que estaba arreglando en la mesa de centro. «¿Qué clase de cosas?» «Las que hacen que vuestras preocupaciones sobre mi capacidad para mantener esta casa y sostenerme sean completamente innecesarias». Le entregué el resumen de inversión que Sara había preparado, un documento limpio y profesional, que exponía el legado de Carmen en términos que incluso un asesor financiero respetaría. El silencio que siguió fue profundo. Observé cómo cambiaba el rostro de David mientras procesaba los números. Vi a Andrea inclinarse para leer las cifras que me transformaban de una carga a algo completamente diferente. «Esto es», empezó David, luego se detuvo, claramente luchando por recalibrar todo lo que creía saber sobre mis circunstancias. «Casi €500,000, terminé con calma, de mi tía Carmen, invertido cuidadosamente durante los últimos 45 años. Más que suficiente para contratar la ayuda que necesite, para mantener esta casa correctamente, para vivir independientemente el resto de mi vida sin ser una carga financiera para nadie». Andrea estaba mirando los papeles como si pudieran desaparecer si parpadeaba. «Señora Martínez, no entiendo. Si tiene tanto dinero, ¿por qué no dijo nada cuando estábamos discutiendo su situación? Porque quería entender de qué se trataba realmente vuestra preocupación», dije, sosteniendo su mirada con firmeza. «Quería saber si estabais preocupados por mi bienestar o por vuestra propia conveniencia». La cara de David pasaba por una serie de emociones: shock, confusión y algo que podría haber sido vergüenza. «Mamá, esto lo cambia todo. Si puedes permitirte un cuidado adecuado». «David», dije en voz baja, «no cambia nada que sea importante». «¿Qué quieres decir?» «Por supuesto que cambia las cosas.
Podrías contratar un servicio de limpieza, una cocinera, incluso una compañera de vida si quisieras. Podrías reformar la casa, actualizar todo lo que necesita reparación. Podría hacer todas esas cosas. Estuve de acuerdo. Y haré algunas de ellas. Pero no porque creáis que debería, porque elijo hacerlo. La distinción pareció escapársele por completo. Ya estaba haciendo nuevos planes, recalculando la situación basándose en recursos que no sabía que existían. Esta es una noticia maravillosa, mamá. Podríamos establecer un plan de cuidados adecuado, tal vez encontrarte ayuda confiable, asegurarnos de que estés segura aquí, aunque sabes, incluso con dinero, vivir sola a tu edad no es ideal. Quizás podríamos encontrar una buena compañera, alguien que pudiera quedarse aquí contigo. Y ahí estaba. El dinero no había cambiado su suposición fundamental de que yo necesitaba ser gestionada. Solo le había dado nuevas ideas sobre cómo hacerlo. David, dije, mi voz con un acero que lo hizo dejar de hablar y realmente mirarme. Todavía no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Estoy escuchando, mamá. Estoy tratando de entender. Estás tratando de resolver un problema que no existe. Estás tratando de gestionar una vida que no es tuya para gestionar. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle donde había vivido durante décadas, donde conocía a cada vecino y ellos me conocían a mí, donde yo pertenecía, no porque alguien me hubiera dado permiso, sino porque la había convertido en mi hogar a través de años de inversión diaria, en el simple acto de vivir. Vinisteis aquí hoy esperando que yo aceptara renunciar a mi casa, mi independencia, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Continué, aún mirando hacia la ventana. Pensasteis que, debido a que tengo 68 años y soy viuda, estaría agradecida por cualquier arreglo que hicierais en mi nombre. Mamá, eso no es... Sí, lo es. Me di la vuelta para encararlos, y pude ver que Andrea se había quedado muy quieta, quizás comenzando a entender que esta conversación no iba por el camino que ella esperaba. Asumisteis que el duelo me había debilitado, que la edad me había vuelto incompetente, que mi amor por vosotros me haría sumisa. Volví a mi silla, pero no me senté. En cambio, me quedé de pie detrás de ella, usando su presencia como una especie de púlpito desde el cual pronunciar el discurso que había estado preparando durante días. Olvidasteis que soy la mujer que gestionó un presupuesto doméstico durante 45 años, que crió a un hijo mientras trabajaba a tiempo parcial, que cuidó a mi marido durante su enfermedad final sin quejarme ni una sola vez de la carga. Olvidasteis que soy la sobrina de Carmen, con toda la terquedad e independencia que eso implica. David estaba empezando a parecer incómodo, moviéndose en su asiento como un hombre que había entrado en la reunión equivocada. Pero, sobre todo, olvidasteis que el amor real, no viene con condiciones, no requiere que la persona amada se haga más pequeña, más conveniente, menos presente en tu vida. Mamá, te queremos, dijo Andrea de repente, su voz más pequeña de lo habitual. Por eso queremos que estés segura. ¿Segura de qué? Pregunté. ¿De vivir mi propia vida? ¿De cometer mis propios errores? ¿De existir de una manera que no se alinee perfectamente con vuestros planes para vuestro futuro? Busqué otro documento de mi carpeta, el plan de cuidados que Sara me había ayudado a desarrollar. He contratado a un gestor de cuidados geriátricos, anuncié, un profesional que evaluará mis necesidades regularmente y organizará los servicios que requiera. También he contratado un servicio de limpieza, una empresa de jardinería y un manitas que se especializa en mantener casas antiguas. Tengo un sistema de alerta médica instalándose la próxima semana y he actualizado todos mis documentos legales para asegurar que mis deseos sobre mi cuidado serán respetados sin importar lo que le suceda a mi salud. David me estaba mirando como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Hiciste todo esto sin consultarnos? Hice todo esto sin necesitar vuestro permiso, corregí. Justo como vosotros visitasteis Claros de Luna sin consultarme. Justo como hicisteis planes para esta casa sin preguntar lo que yo quería. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie de Ernesto en el pasillo, un sonido que había marcado el tiempo en esta casa durante 30 años, que seguiría marcando el tiempo mucho después de que esta conversación terminara. Así que aquí está mi respuesta a vuestro ultimátum, dije finalmente, mi voz tranquila y clara.
Me quedo en mi casa. Voy a envejecer en casa, con apoyo profesional que yo elijo y controlo. Permaneceré independiente mientras sea física y mentalmente capaz de tomar esa decisión. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros como piedras arrojadas en agua tranquila. Y si eso interfiere con vuestros planes para esta casa, para vuestra familia en crecimiento, para vuestra visión de cómo debería ser mi futuro, entonces tendréis que hacer planes diferentes. El silencio se estiró entre nosotros, como un abismo que se había abierto de repente en el suelo de la sala de estar. David miró los documentos de inversión, como si pudieran reorganizarse en algo que tuviera más sentido para él. Andrea se había quedado muy quieta, su carpeta de folletos de claros de luna olvidada en su regazo. Finalmente, David habló, su voz ronca con algo entre el shock y lo que podría haber sido vergüenza. Mamá, no entiendo. ¿Por qué no nos dijiste lo del dinero desde el principio? Podríamos haber trabajado juntos para hacer planes que respetaran tu independencia. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi el momento exacto en que comenzó a comprender lo que había sucedido aquí. No solo la revelación de mis recursos financieros, sino la exposición de sus propias suposiciones sobre mi valía, mi capacidad, mi derecho a la autodeterminación. ¿Podríamos haberlo hecho? Pregunté suavemente. Porque desde donde estoy, parece que ya habíais decidido lo que era mejor para mí antes de que supierais algo sobre mis circunstancias reales. Eso no es justo, dijo Andrea, pero su protesta carecía de convicción. Estaba empezando a entender que la justicia había estado ausente de toda esta situación, solo que no en la dirección que ella había asumido. ¿No lo es? Me senté frente a ellos, mi postura relajada ahora que la parte más difícil había terminado. David, dime honestamente, si te hubiera mostrado estos extractos financieros hace 3 semanas, ¿habrías abandonado tus planes para esta casa? ¿Habrías dicho, tienes razón, mamá, puedes permitirte quedarte aquí y envejecer en casa con apoyo profesional, así que Andrea y yo encontraremos nuestra propia solución a nuestras necesidades de vivienda? La pausa que siguió fue respuesta suficiente. ¿O habrías encontrado nuevas razones por las que no debería quedarme aquí sola? ¿Te habrías preocupado por mi capacidad mental para administrar dinero, por gente depredadora que se aprovechara de mis recursos, por la carga de mantener una casa tan grande, incluso con ayuda contratada? La cara de David se ruborizó con el incómodo reconocimiento que llega cuando alguien sostiene un espejo frente a tus motivaciones y no te gusta lo que ves reflejado allí. Estaba tratando de protegerte, dijo finalmente, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. No, cariño, dije, y mi voz contenía todo el amor que había sentido por él desde el momento en que nació, atemperado ahora por la tristeza de saber que había olvidado cómo confiar en él. Estabas tratando de protegerte a ti mismo, de la preocupación, de la responsabilidad, de la inconveniencia de tener una madre que podría necesitar apoyo, pero se negaba a entregar el control. Me acerqué a la mesa de centro y tomé su mano, la misma mano que había sostenido a través de rodillas raspadas y lágrimas de pesadilla, a través de la ansiedad del primer día de escuela y del desengaño adolescente. Pero esto es lo que no entendiste, continué. Nunca necesité que gestionaras mi vida. Necesitaba que confiaras en que yo podía gestionarla yo misma, con ayuda cuando decidiera pedirla. Andrea se aclaró la garganta, su voz pequeña cuando habló. Señora Martínez, le debo una disculpa. Yo hice suposiciones sobre su situación que no eran justas. Hicisteis suposiciones sobre las mujeres mayores en general, corregí, no con unkindness, que somos cargas a punto de ocurrir, problemas a resolver, personas cuyas preferencias importan menos que la conveniencia de otras personas. Ella asintió, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Estaba pensando en el bebé, en asegurarme de que David no estuviera dividido entre cuidarla a usted y cuidar a nuestra familia. Pero me doy cuenta ahora de que estaba resolviendo un problema que no existía, y creando uno que no necesitaba existir, añadí, porque si simplemente hubierais preguntado lo que necesitaba en lugar de decidir lo que yo debería querer, podríamos haber evitado todo esto. David se quedó en silencio por un largo momento, todavía sosteniendo mi mano, todavía procesando la realidad de que su madre acababa de superarle por completo, mientras le enseñaba una lección sobre respeto y autonomía que debería haber aprendido hace décadas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Entre nosotros, quiero decir.
¿He dañado esto sin posibilidad de reparación? La pregunta me rompió un poco el corazón, porque me mostró que, bajo sus intentos equivocados de control, mi hijo seguía siendo el chico que se preocupaba por decepcionarme, que quería mi aprobación incluso cuando había olvidado cómo ganársela correctamente. David, dije, apretando su mano, pronto serás padre. Y si aprendes algo de esta experiencia, que sea esto. El amor no requiere que la persona que amas se haga más pequeña para encajar en tus planes. Requiere que le hagas espacio para que sea exactamente quien es. Solté su mano y me levanté, caminando hacia la estantería donde guardaba nuestras fotos familiares. Tomé mi favorita, Ernesto y yo con el bebé David, todos riendo por algo que el fotógrafo había dicho. Había sido tomada en esta misma sala de estar hace 35 años. Tu padre y yo cometimos errores al criarte, dije, estudiando la foto. Pero una cosa que nunca hicimos fue hacerte sentir que tu existencia era inconveniente, incluso cuando tenías cólicos de bebé, incluso cuando eras imposible de adolescente, incluso cuando tomaste decisiones que no entendimos. Siempre perteneciste completamente a nuestras vidas. Me di la vuelta para encararlos, la foto todavía en mis manos. Eso es lo que quiero para mi nieto. Pertenecer completamente, sin condiciones, sin tener que ganarse su lugar siendo conveniente, o manejable, o agradecido por el espacio que se le ofrece. Y eso es lo que quiero para mí, continué. Pertenecer a la vida de mi hijo sin tener que renunciar a mi propia vida para ganarme esa pertenencia. David se levantó entonces, cruzando la habitación para abrazarme con la genuina calidez que recordaba de antes de Andrea, antes de la presión por la casa, antes de que comenzara a verme como un problema en lugar de una persona. Lo siento, mamá, susurró contra mi pelo. Perdí de vista quién eres. Empecé a ver la situación en lugar de verte a ti. Todos cometemos errores cuando estamos asustados, dije, abrazándolo fuerte. Vas a ser padre, David. Eso es aterrador y maravilloso y abrumador a la vez. Pero la respuesta no es controlar la vida de todos los demás para que la tuya se sienta más manejable. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? No hay nada que perdonar, le aseguré, pero hay nuevos patrones que establecer. Quiero ser parte de la vida de vuestra familia. Quiero conocer a mi nieto, cuidarlo cuando necesitéis ayuda, compartir fiestas y cumpleaños, y todos los momentos ordinarios que componen una vida. Pero quiero hacer esas cosas desde mi propia casa, como una mujer independiente que elige compartir su tiempo y amor en lugar de alguien que está agradecida por cualquier inclusión que se le ofrezca. Andrea habló desde el sofá, su voz más fuerte ahora. A nosotros también nos gustaría. Y señora, ¿Martínez? Me gustaría permiso para llamarla Elena. O mamá, si está bien. Creo que es hora de que dejemos de tratarla como a una extraña educada. Me gustaría mucho, dije, y lo dije en serio. Pero solo si prometéis recordar que ser familia significa respetar la autonomía del otro, no tratar de gestionar las vidas del otro. La tarde que siguió se sintió como un nuevo comienzo. Hablamos del bebé, mi nieto, y de cómo yo podría involucrarme de maneras significativas que no requirieran que yo entregara mi independencia. Discutimos fiestas y tradiciones que quería continuar y nuevas que podríamos crear juntos. David pidió ver el plan de cuidados que había desarrollado con Sara Casas, y me conmovió su genuino interés en entender cómo funcionaría, qué tipo de apoyo proporcionaría, cómo se adaptaría a medida que mis necesidades cambiaran con el tiempo. Esto es realmente brillante, admitió mientras leía los documentos. Has creado un sistema que proporciona todo lo que Claros de Luna habría ofrecido, pero con total autonomía y en tu propia casa. Tu tía Carmen estaría orgullosa, añadió Andrea, después de que les conté sobre la herencia y la sabiduría que vino con ella. Suena como si fuera una mujer increíble. Lo era, estuve de acuerdo. Y me enseñó que la independencia no se trata de no necesitar ayuda. Se trata de mantener el poder de elegir qué tipo de ayuda recibes y cómo la recibes. A medida que se acercaba la noche y se preparaban para irse, David se detuvo en la puerta principal. Mamá, hay algo más que necesito decir, sobre lo que Andrea mencionó la otra noche. Llamarte terca y egoísta. Ella estaba equivocada, y yo me equivoqué al repetirlo. No estaba siendo difícil. Estaba siendo fuerte. A veces, dije sonriendo a ambos, ser fuerte se parece mucho a ser terco. La diferencia está en saber por qué vale la pena luchar.
Después de que se fueron, caminé por mi casa al atardecer, encendiendo lámparas y cerrando cortinas contra el frío de octubre. Mañana, el servicio de limpieza comenzaría sus visitas semanales. La próxima semana, el Manitas comenzaría las actualizaciones que decidí hacer, no porque alguien me dijera que la casa se estaba cayendo a pedazos, sino porque quería disfrutar de mejoras que podía pagar y elegí por mí misma. Me preparé una taza de té y me senté en la silla de Ernesto, rodeada de los tesoros acumulados de una vida bien vivida, sus libros, nuestras fotografías, el piano que guardaba la memoria de mi madre, el jardín visible a través de la ventana, donde sus rosales volverían a florecer la próxima primavera. Esta era mi casa, y me quedaría en ella en mis propios términos. Mi hijo iba a ser padre, y yo iba a ser abuela, roles que ambos habíamos aprendido a abordar con mayor sabiduría y respeto. El futuro se extendía ante mí, incierto pero completamente mío para moldear. A veces el silencio es la verdad más ruidosa, y a veces la revolución más tranquila es simplemente una mujer que se niega a desaparecer cuando el mundo ha decidido que ya no es conveniente. Levanté mi taza de té en un brindis por Ernesto, por Carmen, por todas las mujeres que lucharon por la dignidad y ganaron, y por todas las que todavía están luchando. Luego tomé mi libro y comencé a leer, en mi propia casa, en mi propia silla, en la vida que elegí conservar.